Hablaremos sobre hipertensión arterial, causas y consecuencias. Nuestra invitada, la doctora Pura Enríquez, cardióloga, desarrollará junto a nosotros este tema del día de hoy tan interesante. Doctora, bienvenido aquí en Madre Paso a Paso y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, encantada de esta invitación. Qué bueno. Vamos a comenzar. ¿Qué es hipertensión arterial y cómo podemos saber si está bien o no? ¿Cuál es ese parámetro para uno decir, sí, estoy bien? Bueno, tensión arterial, ustedes ven que le toman con un equipo que es difícil de pronunciar, que se llama esfigmomanómetro, y se toman los niveles de tensión arterial. ¿Qué se refiere eso? Cuando esos niveles de tensión arterial que ya se han estudiado adecuadamente están por encima de 140/90, o como se decía antes, 14/9, usted tiene la presión alta. ¿Cuando estamos en cuánto? 140/90. Ok. Antes se decía que según la edad, que si yo soy mayor, no. 140/90, 14/9, por encima de ahí usted tiene la presión alta. ¿Cuál es el problema de tener esa presión alta? ¿Para qué sirve eso de que tener la presión alta? Porque si esos niveles no se controlan, usted se puede quedar ciego. El corazón se le pone grande. Se le dañan los riñones y necesita diálisis. Oh, Dios. Es factor de riesgo principal para infarto al corazón y para infarto cerebral. Entonces ustedes no han oído, ¡ay, que un derrame cerebral! Una hemorragia en la cabeza. Eso era que tenía la presión muy alta. Y explotó. Y entonces eso se puede controlar. Los niveles de presión se controlan adecuadamente. Esto es increíble, doctora. Se llama enemigo público, la presión alta. Wow. Ya te imaginas lo que significa eso. No es que queremos asustarlos. Es que a pesar de que hace muchos años que se habla de presión alta, hipertensión arterial, cuando se evalúan los números, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial, ha aumentado el conocimiento por programas de este tipo, más los que toda la información que damos los médicos en nuestras oficinas y en las redes sociales y también en las por parte de redes, ustedes. ha aumentado la conciencia, aunque todavía se queda por debajo del 50%, pero el control está en el suelo. No logramos controlar la presión de los pacientes porque son muchos factores. Hablemos de esos factores. Bueno. Hablemos de esos factores porque ya aprendimos algo. Si está en 140/90, está alta la presión. Está alta. Hay que tratar. ¿Y la normal? Es debajo de ahí, 130/80, 120/80, eso es lo normal. ¿El primer número a qué se debe? A eso se llama presión sistólica. Ok. Hay una serie de ruidos que se producen cuando se comprime la arteria en el brazo. Ok. Y eso, cuando uno comienza a escuchar lo que se llama primer ruido de Korokov, es lo que indica la presión sistólica. Eso está evidentemente relacionado con el corazón, el tema de la resistencia de los vasos. Y la de abajo, que es la diastólica, es cuando uno deja de escuchar esos latidos cuando uno ausculta, ¿verdad? Y está tomándole la presión al paciente. Se ha hablado que esa presión de arriba es la peligrosa. Y hay estudios que demuestran que hay que controlarla, pero realmente las dos son importantes. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben que los pacientes llegan a la oficina, ¿verdad? Y entonces nosotros comenzamos a decirle,
hay que comer bajito de sal. Y la gente dice, ay, pero sin sal, pero la sal es muy buena. Hay que comer algo de sabrío. Sí, de sabrío, y comienzan ahí. Miren, que hay que hacer ejercicios. Y entonces empiezan a decir, ay, Dios mío. Es que yo salgo muy tarde del trabajo. Ay, sí, levantarme a las 5 Usted puede de la hacer mañana. la pregunta como doctor y yo le voy a decir cómo piensan los pacientes. Exactamente. Okay. Entonces yo te voy a decir, miren, hay que comer sin grasas. Pero tú sabes lo que es un cuerito de un pollo frito. Y esa costillita que mi esposo trabaja cerca de donde hacen chicharrón. Bueno, estamos. Entonces usted come chicharrón. ¿Eh? Entonces usted come chicharrón. ¿Y usted me escuchó, doctor? Bueno. La otra pregunta, ¿usted hace ejercicios? Doctora, mire, yo salgo de mi casa a depositar a los muchachos a las 7 de la mañana, sigo volada para mi trabajo y arranco para mi trabajo, ya lejos que es, y llego a las 8 de la noche. ¿Y de 5 a 6 usted no puede de la mañana? Pero de 5 a 6, doctora, ¿y quién va a hacer los desayunos y recoge a esos muchachos para levantarlos? No, a las 5, ¿usted quiere? No. De 5 a 6. No, doctora, pero... Y voy a llegar con los cabellos feo. ¿Y los fines de semana? Hay que lavar. Ay, santísimo. Y hay que brillar esa pared porque esos muchachos brincan en esa casa. Y hay que estar tirando, hay que tirar agua, doctor. ¿Y cómo usted va a hacer para perder peso? Dígame, ¿usted lleva dieta? Sí, mire, yo lo que estoy haciendo, estoy en la mañana tomándome mi agua de avena. Pero usted tiene que perderme 30 libras. Bueno, doctora, de eso tendremos que hablar. Porque 30 libras, a mí me encanta comer, doctora. Ay, pero se puede hacer algo, pero no me ponga esa dieta de que muy, muy dura, que no puedo. Que no puede tampoco. ¿Usted fuma? De vez en cuando un cigarrito ahí. El cigarrillo es un enemigo público. Eso no es los pulmones que mata, es el corazón. Pero yo me tomo una aspirina diaria. Sí, pero eso no tiene indicación de aspirina, eso no lo va a proteger. Pues has hecho el ejemplo perfecto de lo que le dicen a uno los pacientes vio, doctora, todos los días. Todos los días. Entonces, las personas no quieren hacer lo que se necesita para controlar la presión. Ay, se me olvidó una pregunta. ¿Cuál? ¿Se toma la pastilla todos los días? Sí. Alguna vez en la mañana se me olvida, así, pero me la tomo. Entonces la tomo un día sí, un día no. Depende del corredero con esos muchachos. Yo me la estaba tomando en la mañana, pero como que me caía pesada. Y ahora me la estoy tomando en el trabajo a las 12. Y si no me la tomo a las 12, depende del jefe qué tanta cosa quiere, me la tomo en la noche. ¿O se le olvida? Depende, cuando llego a la casa. Usted sabe que están los muchachos haciendo tarea, que el esposo llegue a la cena, que hay que recoger. Pero me la tomo ahí. Entonces, el día que se le olvida, no está protegido porque la presión le sube. Anda. ¿Ves por qué es tan complejo el control de la tensión arterial? Es complejo. Y resulta que hay gente que dejan de ir a las oficinas de los médicos. Ay, déjame rebajar esta 20 libras antes de ir donde la doctora. Porque yo sé que me va a mandar rebajar. Pero no hacen nada para bajar esas 20 libras. No hacen nada para bajar esas 20 libras. Entonces nos llenamos de excusas. Y ahí es que viene el punto más fuerte de todo, doctora. Y es que el ser humano no piensa futuro. Vive el momento para lo que quiere, pero cuando le diagnostican algo, entonces quiere hacerlo todo, lo que no pudo hacer en tal vez 5, en un año, de todo el procedimiento que le dijo el doctor, tiene que rebajar, comer saludable, lo quiere hacer en un día. Eso no funciona así. Y no funciona así. No funciona. A mí me gustaría tener la estadística, de verdad, doctora, de saber ¿cuántas personas han visitado un cardiólogo? Así, chequeo rutinario. ¿Es dura la pregunta? ¿Chequeo rutinario? No. Me gustaría abrir la línea.
Ay, sí, eso es una buena idea. Sí, un chequeo rutinario. Sí. Usted fui al cardiólogo. Usted ha visitado como un chequeo. Tengo que. Déjame ir a Para ver saber cómo está la presión, cómo está el corazón. Déjame ir a ver, porque usted tiene que ir desde los 20 años. Doctora, oye. es que es una pregunta dura. Tal vez me sorprendan, pero vamos a abrir las líneas para luego continuar, porque hay que saber si el ser humano se mueve a cuidarse. No, da mucho trabajo la prevención. ¿Sabes cómo se llama eso? Y más el hombre, Vamos a poner esa ficha, Es más difícil el hombre, Vamos a abrir las líneas 809-683-8790 y 91 desde el interior, libre sin cargos, al 1-809-200-7777. Un chequeo rutinario. Déjame visitar un cardiólogo. Sí. Hay una que estaba llamando y dijo, espérate, no, eso fue hace 20 años. Y colgó. Buenas. Hello. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. ¿Hace cuánto fuiste a un cardiólogo? Mi chequeo rutinario, para que sepan lo que están escuchando, que el pasmo con tiempo tiene remedio. Yo fui a un chequeo rutinario y de ese chequeo rutinario me hicieron ese mismo día 2 ecocardiogramas, porque salí con aneurisma. Entonces después me mandaron a hacer un ecocardiograma con contraste para descartar, creo que la doctora me corregirá, un oval o foramen, Un foramen oval. Ok, eso. Entonces, tenía un aneurisma en el ventrículo izquierdo, pero sin eso. Entonces, la presión arterial alta, me indicaron medicamentos. Entonces, hace 3 meses volví a mi chequeo rutinario y salí con 2 válvulas tapadas. Entonces, quería preguntarle ahora a la doctora. No, pero antes de tú hacerle la pregunta, ¿qué te motivó a ti a hacerte un chequeo del corazón? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo, en mi familia casi la gran mayoría, incluso yo perdí una hermanita porque ella tenía soplo en el corazón, y yo me sentía como cansada, me sofocaba mucho, y cuando fui a mi chequeo ginecológico le dije a la doctora que me refiriera porque quería ir al cardiólogo, porque yo nunca me había hecho un ecocardiograma. Excelente, me gustó lo que ella hizo, movió al médico a que la refiriera. Me encantó lo que hiciste. Pero porque se sentía algo. Sí, pero muchas veces nosotros nos quedamos, como pacientes, nos quedamos callados. Si vamos a un ginecólogo y dice, bueno, y que él seguramente no me va a mandar un cardiólogo. Él no sabe de eso. No sabe de eso. Pero ella lo solicitó. Refiérame a un cardiólogo. Exactamente. Me encantó. Sí. Y entonces a eso te moviste para ir a ese chequeo. Sí, entonces quería preguntar ¿qué tan grave es lo de las 2 válvulas tapadas? Bueno, sin ver el estudio se hace un poco complejo, porque puede ser que sea algo leve y que no tenga repercusión hemodinámica. Entonces, cuando hay alguna anomalía en las válvulas, lo que hay que hacer es darle seguimiento. Ya tienes un cardiólogo que está viendo eso y que va a decir qué es lo que corresponde hacer en el futuro. Si hay que hacer una reparación o si es simple y sencillamente vigilar, si necesita medicación. O sea que eso va a depender de cada paciente, es distinto. Entonces el cardiólogo te va a decir cuál es el próximo paso. Ok, gracias doctora. Gracias a ti por moverte. Es lo interesante. Así es. Vamos a saber de 2 personas más, 2 llamaditas más para saber si han visitado un cardiólogo. Buenas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Doctora, yo una vez hice un episodio de presión alta. Ok, pero antes de tu pregunta. Ajá. Dígame. ¿Tú te has movido a visitar un cardiólogo, dice, un chequeo rutinario? No, honestamente no, porque entonces, nunca he sentido ningún síntoma, solamente ese día y me moví. Solamente, ok. Sí. ¿Cuál es la pregunta ahora? Entonces la pregunta es, mi presión en ese momento me subió a 118, lo de abajo no me acuerdo, pero me subió, me pusieron una pastillita bajo la lengua, me estabilizaron. Eso fue en emergencia. Al otro día ese mismo día me refirieron a un cardiólogo, fui al cardiólogo.
Me hicieron un mapa, me parece que sí, un mapa, me hicieron un mapa, me hicieron un electro, mi corazón estaba bien. El médico me dijo a mí, mentira, una doctora entonces me suscribió una pastilla para la presión, porque hice ese solo día, ese solo momento. Al otro día yo tenía mi presión bien, pues me la tomaron otra vez. Esa doctora me puso una pastilla. Bueno, me tomé la pastilla. Cuando llegué a mi casa yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Volví a otro cardiólogo para que me diera otra referencia. Pues el otro cardiólogo ese fue el que me hizo el mapa y me dijo que a mí, que yo había sufrido ese episodio porque yo tenía colesterol alto y triglicérido alto. Me quitó la pastilla, me puso un tratamiento para colesterol. Yo jamás he vuelto a sentir nada. Yo puedo ser una candidata en un futuro, eso me pasó hace como 4 años, a yo tener problemas con la presión. Ok, yo te quiero hacer una pregunta antes de irte. Sí, dígame. ¿Tú te has pesado? Sí, yo tengo sobrepeso. Ok, te puedo decir algo. Me di Dígame. cuenta por tu respiración. Ok. Tienes que darle seguimiento a eso, ¿eh? Como estábamos hablando ahora mismo, usted vio, doctora, mire, escuche la respiración de esta paciente. Son muchas las cosas que uno debe tomar en cuenta y me gustaría que desglosemos cuáles son estos puntos en la que uno puede darse cuenta de que uno tiene la presión alta y que hablemos con esta presión alta si no le damos el seguimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay factores de riesgo para volverse hipertenso. La presión no se cura. Eso no se cura. Anoten ahí. Se controla, pero no se cura. Entonces hay factores de riesgo. Tú puedes evitar el volverte hipertenso. Por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo para volverse hipertenso. La falta de ejercicios. El fumar, la historia familiar, papá o mamá hipertensos, aumenta la probabilidad de que te vuelvas hipertenso. No es seguro, pero aumenta la probabilidad. El estrés favorece, es un factor de riesgo para volverse hipertenso. Comer con sal. Está demostrado que la sal hace que suba la presión y el uso de drogas. Entonces, las personas que hacen ejercicios, que se mantienen en peso, que comen sano, bajito de sal, verán que se volverán hipertensos mucho más tarde en la vida. Hay un factor de riesgo que está relacionado específicamente a las mujeres. Mujer que se embarazó y le subió la presión durante el embarazo, factor de riesgo para volverse hipertenso en el futuro. Cuando usted está sobrepeso, usted sobrecarga su corazón. Hay algo que se llama y que la clase cardiológica ha tomado muy en cuenta y que hemos tomado como referencia, lo que se llama hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Qué significa eso? Que yo voy a la oficina y cada vez que voy me sube la presión. Antes no le dábamos mucha relevancia, no, eso es que le sube solamente cuando viene a la oficina. Se ha encontrado que hay daño a órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Cerebro, corazón, riñón, ojos, pero sobre todo cerebro, corazón, riñón. Cuando vemos que aparecen esas anomalías es porque los niveles de presión han estado altos. Pero hay algo más grave, la enmascarada. Los pacientes van a la oficina y uno le encuentra la presión siempre bien en 12,8. Ay, pero usted tiene esa presión como un niño. Pero cuando le hacemos un monitoreo de la tensión arterial, ya sea ambulatorio o en la casa, se encuentra que la presión está alta y eso es causa de lo que se llama demencia vascular. Oh, Dios.
Y es que la gente ahora se le olvida todo y demás y piensa que, ay Dios, es que tengo muchos problemas, se me está olvidando todo. No, es que usted ha tenido la presión alta, no se ha controlado adecuadamente y eso ha estado dañándole la circulación cerebral. Lo estoy asustando. Bueno, pero todito nos recostamos aquí, doctora. Mire, Claudio, se le salieron los ojos por los lentes. Hay que cuidarse. Pero Dios mío, pero es un dato que usted ha dado que uno ha dicho, pero ¿y qué está pasando con nosotros? Pero me gustaría saber el por qué hay personas que le sube la presión cuando va al trabajo. ¿Por qué? Es la tensión que el estrés. Van acumulando, ya van pensando voy para el trabajo. Ay, ahorita ese jefe mío comienza a pedirme tal cosa, no estrés. terminé tal cosa. Hacen un El estrés. Y entonces, que no le podemos decir a la gente que deje de trabajar, ¿por qué entonces? No, claro. Pero hay personas también cuando tienen que hacerse un chequeo. Yo conozco una persona que tiene que hacerse un trabajo de odontológico, pero sabe que ella sufre de la presión y le sube específicamente cuando va al odontólogo. Pero eso hay que controlarlo. Y hay que sacarle unas piezas y entonces no puede. ¿Cómo lo hace? No, el odontólogo lo manda al cardiólogo y el cardiólogo se encarga de mandarle, por ejemplo, la anestesia que le ponen. Ahí es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo para lograr controlar la presión y que él no vaya a utilizar medicamentos que suben la presión, porque el odontólogo tiene medicamentos que hacen que la presión suba. Entonces le decimos qué es lo que puede usar. Estamos descubriendo muchas no cosas. No se asuste. Pero, doctor, ha dejado pensando a muchas personas, doctora. ¿Sabe cuál es el gran problema de la presión alta? Que no da síntomas. Se llama asesino silente. Usted no se siente nada. Por eso es tan importante ese chequeo preventivo del que hablas. Déjame ir a ver cómo yo estoy. ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está el colesterol? Hay gente que le comienza a decir que, ay no, yo flaquita me veo muy fea. Yo tengo que tener una masita. Oye. Doctora, una pregunta. Las personas que se deciden a correr, como usted que es una corredora, o la persona que se decide dice, voy para el gimnasio, ¿debe de hacerse un chequeo? Claro que sí. ¿Sí? Mira qué pasa. Salimos así de que, déjame salir a hacer ejercicio. Y salimos corriendo por ahí. Pero tú no sabes en qué condiciones está ese corazón tuyo y tú le estás aumentando la demanda a algo que él no está acostumbrado. Tú tienes que saber en qué condiciones está tu corazón y si hace un eco. Mira esa persona que llamó. La respiración, me di cuenta por la respiración, Pero no solo eso, mire, ella fue a hacerse una evaluación, le pidió al ginecólogo que estuvo muy bien, mándeme al cardiólogo, fue a hacerse una evaluación, pero mira todo lo que le encontraron. A esa paciente, sí, pero a la otra que llamó, que fue de un solo día, que le subió la presión, pero hace 4 años. Hace 4 años, no, usted tiene que seguir chequeándose. Eso fue hace 4 años, pero mira cómo le prendió la lucecita. Espérate, déjame saber si estoy. No, es que tiene que ir. Hay que volver. Hay que volver porque algo detonó. No, pero fíjate, ya no se siente nada. Pero ella puede tener la presión alta. Eso es lo grave de la sobrepeso. Escuche cómo está respirando y está hablando solamente por teléfono. Así es. Ahora, ¿qué relación tiene, que escuchamos mucho, no, yo sufro de colesterol alto, triglicéridos y hipertensión? ¿Por qué ese trío? Mira, los factores de riesgo se entremezclan uno con otro. Es por eso que es tan difícil la enfermedad cardiovascular y por eso es la primera causa de muerte en el mundo. Te voy a poner un ejemplo. De los pacientes hipertensos, el 77% es diabético. El 60% tiene colesterol alto. El 56% está en sobrepeso o es obeso. Wow. Entonces se va mezclando. Entonces tú eres diabético. Ok, yo soy diabético. Pero en los diabéticos se encontró que hay
un 20 a un 60% que tienen hipertensión. Y de esos hay alrededor de un 60% que tienen colesterol alto. Se mezclan. Se mezclan. Wow. Se mezclan los factores de riesgo y eso es lo que hace que uno aumente y empiece a aumentar el riesgo cardiovascular. Y entonces, de leve ya tú comiences a tener riesgo moderado, riesgo alto y de muy alto riesgo, porque es que se mezclan los factores de riesgo. Porque usted no hace ejercicio, entonces usted no hace ejercicio y está sobrepeso, ¿no le va a subir el colesterol? También. Y si usted está sobrepeso, eso no va a aumentar el riesgo de que usted sea diabético y que sea hipertenso. Entonces, por eso la prevención, que es de lo que hablamos tanto, de comer vegetales, de comer frutas, de comer ensalada, de ser equilibrados, del que el cuerpo humano necesita moverse, es tan importante porque es que uno evita todo eso. Si tenemos familias que sufren de hipertensión, problemas del corazón, tíos, abuelos, ¿debe uno hacerse un chequeo? Claro que sí. Eso es un factor de riesgo para... Es como si fuera una alarma, ¿verdad? Aparece, uy, mi mamá es hipertensa, igual es diabética. que mi tía, son diabéticas y son hipertensas. Entonces, eso aumenta la probabilidad de que tú te enfermes también. Bueno.